Oremos entonces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu piedad y tu misericordia que has tenido para con nosotros y todos los días de nuestras vidas que nos has dado, y también los que nos vas a dar, Señor. Te suplicamos que hoy nos hagas comprender tu palabra, que hoy sucedan milagros, prodigios y maravillas en medio nuestro, y que el poder de tu Espíritu Santo se sienta en nosotros y a favor de todos nosotros, Señor. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Quiero iniciar con este versículo que está aquí en la Escritura, en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 14, versículo 17. Esta Biblia que voy a leer es una Biblia que se llama Biblia Félix Torres Amat. Este hombre fue un misionero que anduvo repartiendo Biblias por todas las montañas de América Latina, hermano, y muy impresionante la forma en que esta Biblia también describe la palabra de Dios. Aquí venían de una destrucción el pueblo de Israel, y entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces dijo a Judá, fíjense que Judá, uno de sus significados, o el significado quiere decir alabanza. Y la alabanza trae alegría, trae gozo y trae júbilo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces dice lo siguiente: reparemos estas ciudades y cerquémoslas, ¿verdad? Cerquémoslas de muros y fortifiquémoslas con torres y puertas y cerraduras. Ahora que por todas partes respiramos libres de guerra. Mire qué impresionante este versículo. Me gustó cómo es esta traducción, porque habla, número uno, de reparar. Nosotros tenemos que reparar muchas cosas en nosotros. Amén. Y luego dice, cerquémosla. O sea que una vez que está separado, hay que volverle a levantar el muro que antes tenía, para que los enemigos ya no puedan volver a penetrar dentro de nuestras fortalezas. Y luego dice, fortifiquémoslas, pongámosles torres, porque desde las torres había vigilancia y estaban las armas más letales que el ejército podía utilizar para disparar desde arriba contra el enemigo, ¿verdad? Se miraba mejor y se atacaba mejor. Y entonces dice, pongámosles puertas, ni modo, para que nadie entre, ¿verdad? Y pongámosles cerraduras para que estén bien seguras. Y entonces me llama la atención que todas estas cosas, reparar, cercar y fortificar, se podían hacer. ¿Por qué razón? Porque por todas partes, diga conmigo, por todas partes, se respiraba libre de guerra. Respirábamos libres de guerra. Imagínense qué tremendo hacer así, ¿verdad, hermano? Y decir, qué lindo es no andar en guerras, ¿verdad? Ahora, hay algunas personas que lamentablemente respiran odio, ¿verdad? Respiran dolor, respiran venganza, o como dice aquel dicho, respiran por la herida. ¿Usted ha visto cuando una herida está sangrando, cómo entra aire por esa herida? Entonces dice, hay algunas personas que están respirando por la herida, pero nosotros, en lugar de respirar por la herida, respiramos paz. Diga conmigo, paz. Entonces mire cómo cuando aquí me habla de respirar, me habla a mí de aire, me habla a mí de ambiente. Y entonces donde quiera que yo ande, donde quiera que yo esté, échese un suspiro conmigo, por favor, hagámoslo así. Libres de guerra, hermanos, libres de guerra. Porque si estamos libres de guerra, vamos a poder reparar, cercar y fortificar aquello que está destruido. Esa es la clave. Hoy Dios nos quiere dar un tiempo de paz. Yo le ministro sobre su vida tiempo de paz. Tiempo de paz sobre su vida, para que usted pueda hacer todas estas cosas. Amén. Y luego dice el siguiente, sigue diciendo este versículo, solo que lo partí en 3 partes, ¿verdad? ¿Por qué tenían ellos que respirar libres de guerra? Por haber buscado al Señor, Dios de nuestros padres. O sea que mire qué tremenda importancia es que usted y yo busquemos al Señor, Dios Todopoderoso. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Si nosotros buscamos a Dios, vamos a respirar libres de guerra.
Y entonces dice, porque cuando los buscamos, Él nos ha dado paz, pero nos dio paz por todo nuestro contorno, dice aquí. Porque cuando a mí me dan paz por todo el contorno, es que yo estoy en mi casa y tengo paz con el vecino de enfrente, tengo paz con el vecino de mi izquierda, con el vecino de mi derecha y con el vecino de atrás. Estoy rodeado de paz, pues. Dios quiere que usted y yo estemos rodeados de paz. Y dice la Biblia que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire qué tremendo, pero esa paz vino por buscar al Señor. Y como yo busqué al Señor, Él me dio paz, respiré libre de guerra y entonces pude reparar, cercar y fortificar lo que se había destruido. Pero el versículo sigue diciendo algo más. Pusieron pues manos a la obra, como ya estaban en paz, pusieron manos a la obra sin que hubiese ningún estorbo que impidiese la restauración. Entonces viene Dios y algo muy importante que quiere hacer en nuestras vidas es que no haya ningún estorbo. Diga conmigo, ningún estorbo. Porque los estorbos lo que hacen es impedir la restauración. Y por eso es que ellos dijeron, aprovechemos ahorita que estamos en paz, aprovechemos ahorita que tenemos paz por todos lados, aprovechemos que no hay ningún estorbo que impida la restauración. Y entonces viene Dios y Dios quiere restaurar nuestra vida. Diga conmigo, Dios quiere restaurar mi vida. Ok, y entonces cuando Dios quiere restaurar mi vida, hermano, ningún estorbo se tiene que levantar. Ningún estorbo tiene que existir. Porque si hay un estorbo, ese estorbo, amado hermano, va a impedir la restauración. Entonces tenemos que echar fuera los estorbos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces después de esta pequeña introducción, yo le quiero hablar, esto se llama el tema de hoy, los estorbos espirituales. Porque estos estorbos espirituales impiden la restauración. Y eso quiero que se lleve usted esta mañana. Que siempre que Dios quiere restaurar algo, tal vez si le bajas un poquito de volumen del entorno, cada vez que Dios quiere restaurar algo, muchas gracias, siempre se levantan estorbos, siempre. Cuando Dios quiere restaurar nuestra vida, quiere restaurar nuestra familia, quiere restaurar nuestra economía, quiere restaurar nuestra salud, hermano, el diablo nunca está contento, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y entonces empieza a poner estorbos en el camino para que el pueblo pierda fuerza, para que el pueblo se desanime, para que el pueblo desmaye. Y entonces es ahí cuando nosotros debemos de estar atentos a poder ser libres de estorbos, para que no impidan mi restauración, no impidan la restauración de mi familia, de mi casa, y que yo pueda llegar a alcanzar la plenitud de la restauración. Entonces vamos a ver un par de estorbos, no sin antes ver el significado de qué es un estorbo. Un estorbo es un impedimento, algo que me impide ir a, algo que me impide hacer algo. Como cuando uno dice, me impidieron ir a tal lugar o me fue imposible ir a tal lugar, eso fue a causa de algún estorbo. Bueno, hablando desde el punto de vista que estamos hablando, ¿verdad? Espiritualmente hablando. También estorbo es un obstáculo. Hay una carrera que se hace en atletismo que es la carrera con obstáculos, que van los corredores y van saltando los obstáculos, ¿verdad? Y eso hace que la carrera sea más difícil porque no solo ellos van empecinados en correr, sino que tienen que saltar los obstáculos y si tocan esos obstáculos se caen y el golpe va a ser muy fuerte y van a perder la carrera. Y entonces en esta carrera cristiana hay obstáculos que tenemos que derrotar en el nombre de Jesús. Esta otra palabrita me gustó mucho, hay inconvenientes. Hermano, ¿por qué vino a esta hora? Un ejemplo, ¿verdad? O hermano, ¿por qué no pudo? Tuve un inconveniente, dice uno, ¿verdad? Algunas veces. Entonces, pero estamos viendo desde el punto de vista espiritual, cuando el diablo quiere impedir nuestra restauración, siempre va a poner inconvenientes en el camino para impedirle que usted busque la restauración. Siempre.
También quiere decir escollo. Escollo es lo que son aquellas rocas que están ocultas por el agua a la orilla del mar, para que cuando la nave aterrice, entonces se pueda romper, ¿verdad? Y entonces, hermano, pueda dañar el barco y el barco ya no pueda funcionar bien. Eso es un escollo, es algo que está oculto. Viene el barco, hermano, ya para llegar a la orilla, y de repente, como hay piedras ocultas, el barco se lastima por dentro y le empieza a entrar agua y ya no puede navegar. Entonces los estorbos son algo que nos destruyen, que están ocultos, que no se pueden ver, pero que nos destruyen. Pero mire este otro significado. Esto lo saqué yo del diccionario de la Real Academia Española. Significa molestia. La molestia es un estorbo. El que uno esté molesto. O digamos, o la frase para darme a entender, el que uno esté enfadado. Eso es un estorbo que el enemigo quiere poner para impedir la restauración. Por ejemplo, cuando usted, aquí hablando del tema espiritual, cuando usted viene aquí a la iglesia y le molesta algo que le impide recibir la palabra o que le impide adorar a Dios, eso es un estorbo. Y debemos de echarlo fuera en el nombre de Jesús. También significa, bueno, este óbice es lo mismo que lo que le acabo de decir, también significa un hándicap. ¿Sabe qué es un hándicap? Es alguien que tiene una desventaja. Por eso es que en los parqueos de los centros comerciales tienen mucho frío, ¿verdad? No quiero que tengan un hándicap. Vamos a quitarle el turbo entonces. Pero espero que no me vuelvan a decir que había calor. Entonces, ustedes han visto que en los centros comerciales hay parqueos de color azul, que uno no se puede parquear ahí porque son para personas que, por ejemplo, andan en silla de ruedas o que tienen algún malestar. Yo una vez tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y una hermana se parqueó ahí y le dije yo, hermana, ¿y por qué se parquea ahí? Porque según yo que solo era para los que estaban en silla de ruedas o no podían caminar. Entonces ella sacó una tarjeta y me dice, yo soy un hándicap, porque ella tenía malo un riñón. O sea, tenía una desventaja. Entonces un estorbo es una desventaja, es algo que te quita la ventaja para que puedas alcanzar la restauración tuya, la de tu familia y la de todo tu ser. Ahora, también es un tropiezo. Mire todo lo que es un estorbo, es un tropiezo. O sea, para que uno va caminando y por poco se resbala uno, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que debemos de analizar que el enemigo nos quiere poner. Pero también, hermano, es una dificultad, algo que me es muy difícil a mí. Por ejemplo, cuando a alguien le cuesta ir a algún lugar, vemos como estamos hablando de estorbos en la iglesia, ¿verdad? De venir a la iglesia y hay una dificultad, uno lo que tiene que hacer es buscar la forma de vencer esa dificultad. ¿Saben por qué le digo esto? Porque había un ciego, eso lo hablamos un domingo, ¿verdad? Había un ciego que preguntó, ¿quién está pasando por aquí? Y le dijeron, es Jesús de Nazaret. Y entonces él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor no se paró, el Señor siguió caminando. Y entonces el ciego, que no puede ver, se paró y empezó a preguntar, empezó a seguir a Jesús. Pero ¿cómo se explica usted que un ciego pueda seguir a alguien? Jesús no iba gritando en el camino. Y entonces yo me imagino que agarró a una persona y le dijo, ¿tú vas para donde va Jesús? Sí. Y entonces se le agarró, hermano, y empezó a seguirlo y empezó a gritar. Y Jesús siguió caminando, iba a un lugar lejano. Y luego Jesús llegó a una casa donde lo estaban esperando. Entró Jesús a la casa. ¿Y cómo hizo el ciego para llegar hasta dentro de la casa? Se tuvo que haber esforzado, ¿sí o no? Tuvo que haber vencido la dificultad, ¿sí o no? Tuvo que haber vencido su hándicap de no poder ver. Y entonces entró, hermano, y hasta donde estaba Jesús. O sea, Jesús no era malo. Jesús permitió eso para enseñarnos a todos nosotros que el que quiere, puede. Y entonces vino él, hermano, y le dijo, Señor, devuélveme la vista. Y el Señor le dijo, ¿tú crees que puedes hacer esto? Y yo lo creo. Y el Señor le tocó
sus ojos y recobró la vista. Entonces nosotros tenemos que hacer adelante. También muy bien, porque nosotros por eso tenemos que quitar los estorbos de nosotros para no convertirnos en uno. Ahora, miremos esto pues, hubiera atinado su comentario, porque aquí vamos a ver a alguien que de algún momento fue piedra de tropiezo, y no vamos a hablar de cualquier persona, vamos a hablar de un ministro de Dios de alto calibre que caminó sobre las aguas. ¿Quién es el que caminó sobre las aguas? Pedro, ¿verdad? Y dice, me gusta esta versión por la manera que dice: apártate de mí, Satanás, dijo Jesús mirando a Pedro. Aquí nada que te lo digo a Pedro para que lo entienda Juan, ¿verdad? Aquí el Señor miró a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo. La versión dice piedra de tropiezo, pero ya vimos que un estorbo es tropiezo, ¿verdad? Me eres un estorbo. ¿Por qué es el estorbo? Porque estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no divino, es decir, no espiritual. Ahora, un estorbo aquí es el siguiente: es que nosotros veamos las cosas de Dios con los ojos terrenales. Con los ojos terrenales no se debe de ver, hermano, el evangelio. Por eso es que dice la Biblia que Moisés salió de Egipto caminando como viendo al invisible. Este caminar es por fe. Entonces Pedro se había convertido en un estorbo porque él estaba viendo las cosas desde el punto de vista humano. Me impresionó lo que dijo Cintia en la oración de las ofrendas y de los diezmos, porque una de las cosas que es un estorbo, porque la gente lo ve como pensamiento humano, es el diezmo. ¿Por qué? Porque viene un tiktokero que ni es cristiano, y por ganar tráfico, porque él por muchas reproducciones gana dólares, no gana pesos, viene y agarra la cámara frente a él y se pone a dar un speech de 30 segundos, ¿por qué no debe diezmar? Y empieza a sacar a personajes muy connotados en el evangelio que han cometido ese error, y entonces la gente dice, wow, no hay que diezmar porque lo está diciendo don tiktokero. Y entonces están viendo eso desde el punto de vista humano. Si se mira desde el punto de vista humano, se quita la bendición espiritual. Es un estorbo. Otra cosa, el danzarle al Señor, el alabar al Señor. Si lo miramos desde el punto de vista humano, van a decir, esto es una locura. ¿Cómo yo voy a danzar? Y ahora yo le pregunto, ¿y ya se vio usted cómo bailaba de bonito cuando andaba en el mundo? ¿No le daba vergüenza? Hermano, cuando sonaba aquel reggaetón, el perreo, y algunos bailando como perros hasta abajo, hermano. Y ahora que están cristianos, les da vergüenza hacer una vueltecita así para el Señor, porque dicen, ay no, eso es locura. Locura la que hacíamos antes, ¿verdad? Sí, locura es eso. Por eso es que nosotros debemos de cambiar nuestra mirada, nuestra forma de ver, porque si nosotros estamos viendo el evangelio desde el punto de vista humano, vamos a fracasar. Este evangelio es por fe, porque dice la Biblia que para los que están afuera, este evangelio es locura, pero dice la Biblia que este evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Cuando vamos al doctor y nos dicen que estamos graves, ¿no? Ajá. Ya si nos dejamos de ver por el punto de vista del doctor, pues ya está, nos va a matar, ¿no? Sí. Por fe decimos, estamos sanos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que nosotros debemos de empezar a creer. Y por eso Pablo, el apóstol Pablo decía que Dios llama a las cosas que no existen como que si existieran. Por eso se llama fe. Es que es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestra manera de ver las cosas. Porque si nosotros estamos viendo desde un punto de vista humano y no divino, vamos a hacer un estorbo. ¿Por qué le dijeron a Pedro esto? Mire, vamos a leerlo porque Pedro sacó 10, pero después sacó 0, hombre.
Entonces, mire, esto es que no nos tiene que pasar a nosotros porque regularmente nos pasa. Mateo 16, 23 es que habíamos leído, ¿verdad? Pero vamos aquí. Desde el versículo 18 creo que vamos a leer. Solo voy a cambiar de Biblia aquí rápidamente. Vamos a ver. Ay. Desde aquí arribita, ¿dónde dice? Aquí está. Mire. Ay. Y ellos dijeron, vamos a ver desde aquí, desde el 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, entre ellos estaba Pedro: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, o otros que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús les dijo: muy bien, ¿y para vosotros quién soy yo? Y ellos, los 11, se quedaron mudos, hermano. Imagínense, eran discípulos del Señor y no sabían a quién seguían, no conocían al Señor. ¿Cómo andaremos nosotros, verdad? Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo ahora que nos enseña y que nos ayuda. Y entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya me imagino que Pedro, hermano, que Pedro caminaba así, ¿verdad? En medio de todos, hermanos, lo habían calificado al máximo. Este hombre había recibido una revelación que no había recibido nadie. El Padre se lo había revelado. Ahí estábamos bien. Se hubiera quedado callado Pedro, hombre. Ahí se hubiera quedado callado, porque hay que saber callar, ¿verdad? En esa reunión Pedro hubiera dicho: de aquí en adelante ya no hablo, ¿verdad? Para no echar a perder lo bueno que ya hice. Pero lamentablemente no es así. Y entonces sigamos leyendo aquí hasta llegar al versículo 23. Entonces Jesús le dijo: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, cuando Jesús dijo: yo voy a sufrir, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día, se le activó la carne al apóstol Pedro y dijo: ya hice una buena, ahora todas las que yo diga van a ser buenas. Y dice que Jesús tomó aparte a Jesús. Yo imagino que se lo agarró, ¿verdad? Y le dijo: vete para acá, Señor. Y tomándole aparte, Pedro comenzó. ¿A qué comenzó Pedro? A reprenderle. Es que a veces como humanos perdemos el piso, ¿verdad, hermano? Perdemos la ubicación. Deberíamos de comprarnos un mapa y ubicarnos de vez en cuando, ¿verdad? Imagínense, Pedro agarró al Señor y comenzó a reprenderle, hermano, y le dijo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Y entonces, pero volviéndose a él, le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, es decir, un estorbo. Porque estás pensando las cosas, no estás pensando las cosas de Dios, sino de las de los hombres. Ahora, ¿por qué le digo así? Porque el diablo tiene 3 nombres que lo describe la Biblia. Ese personaje tiene 3 nombres que lo describe en la Biblia, y ahora vamos a entender un poquito de esto. Bueno, tiene otros, pero estos son los principales. El primero lo conocemos por diablo, ¿verdad? El otro por Satanás, que es aquí donde le cayó al pobre Pedro, ¿verdad? Y el otro por tentador. Entonces, estas 3 son las facetas del diablo, pero es un mismo personaje. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un mismo personaje, como este es un imitador barato, también imita. Y entonces dice aquí que diablo quiere decir el que engaña, difama o miente. Eso quiere decir diablo: el que engaña, difama o miente. Pero Satanás, su significado es el que se opone.
Y tentador, pues ese no necesita mucha explicación, ¿verdad? Es el que tienta. Ok, entonces el enemigo atacó a Pedro en esta faceta. ¿Por qué? Porque Satanás es el que se opone a toda buena obra. Si Cristo no hubiese morido por nosotros y no hubiese resucitado, no hubiese habido salvación. Entonces, ante el ojo humano, lo que Pedro le estaba diciendo era bueno o era malo. Humano, ante el ojo humano, era bueno. Cualquier legalista, cualquier evangélico light le dice al Señor: Señor, no seas tan duro con Pedro. Si Pedro lo que te quiere es ver el bien, hay que saberlo sobrellevar, hay que saberlo comprender. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que no era Pedro el que estaba hablando. ¿Quién era? Satanás. Eso se discierne con los ojos del Espíritu. Por eso es que le quiero decir que nosotros como iglesia estamos transicionando en algo y que van a haber vamos a evolucionar en algunas cosas que antes creíamos que estábamos haciendo bien, pero que no, pero que ahora las vamos a ajustar para poderlas hacer mejor delante del Señor. Porque hay cosas en las que sí debemos de ser permisivos y hay otras en las que no debemos de ser permisivos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esto no se ve con el ojo humano. Y entonces, si el Señor no muere y no resucita, no hubiera habido salvación. Si el Señor le hace caso a Pedro, ¿qué hubiera sido de nosotros, hermano? Nos hubiéramos perdido. Y entonces el Señor reprendió no a Pedro, sino a lo que se movía en él. Entonces, imagínense, de sacar un 10 a sacar un 0, entonces Pedro entendió. Pero volviendo al tema aquí del estorbo, esto es un estorbo. El estorbo es pensar o poner la mirada en las cosas humanas. Verlo todo humanamente es un peligro muy fuerte. Nosotros tenemos que verlo espiritualmente. ¿Sí, hermano George? Muy bien dicho, porque el Señor no agredió a Pedro. Se le quedó viendo fijamente, pero no miraba a Pedro, sino que miraba lo que estaba adentro de Pedro. Lo discernió. Muy bien, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros tengamos una restauración. Diga conmigo: restauración. Ok, ¿y sabe qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Quiere quitar este estorbo, que es que dejemos de ver las cosas desde el punto de vista humano, pero sin caer tampoco en lo religioso, ¿verdad? Que en todos lados miremos al diablo. Vino un aire, hermano, y cerró la puerta, se entró el diablo y empieza: Señor, que se vaya el diablo, no, tampoco. Que truena así la puerta, así como: échele aceite. Mire, le voy a dar un secreto: agarre un poquito de aceite en sus manos, de ese de cocina, y vaya a hacerle así a las bisagras. Mire, eso me lo enseñó mi papá. Y ya dejan de sonar, porque tenemos que ser equilibrados. Amén. Por eso, a matar, robar y destruir. Ahí están las tres facetas de eso. Ahí podríamos sacar un tema, pero otro día hablamos de ese punto de vista. Ahora, miremos otro pasaje, porque estamos viendo los estorbos, ¿verdad? Miremos otro más. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos de dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. En sus Biblias dice que tenemos una nube de testigos, ¿verdad? Alrededor nuestro. Esa nube de testigos son todos los profetas que nos antecedieron, ¿verdad? Todos aquellos profetas que caminaron en peores condiciones espirituales y económicas que las nuestras, y sin embargo no fueron quebrantados. Sin embargo siguieron adelante. Pero tenemos que tomar en cuenta, hermano, que el pecado, ¿qué es el pecado? Es un estorbo, pero es un estorbo para la vida, para la carrera espiritual que yo estoy llevando.
una persona cristiana, no hablo de los del mundo, una persona cristiana que tiene un pecado en la bolsa o sobre él y quiere caminar la vida cristiana con ese pecado encima, yo le tengo que decir algo. No se puede. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Sí, y que lleva también a la muerte física. Ahora, había un caso en una oportunidad en una congregación que le dijeron a una hermana que lo dejara a él, porque él también estaba casado y ella también. Y entonces ella dijo, no, porque sin él me muero, ¿verdad? Y entonces se empezó a apartar de la congregación porque ella sabía que si seguía en el camino cristiano no podía seguir con esa relación. Y lamentablemente ella se apartó. Ya no quiso seguir en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, con Cristo Jesús, tenemos que ser libres del pecado. Porque el pecado es un estorbo. Tarde o temprano te va a estorbar en tu vida espiritual. Y esta carrera cristiana, hermano, esta carrera cristiana es exigencia. No del pastor, sino que de Dios. Le voy a mostrar una exigencia de Dios. Para que si usted quiere reclamar algo, le reclame a Dios. Pero yo sé que nadie le queremos reclamar a Dios, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ok. Mire pues, le voy a mostrar una exigencia. Oh almas adúlteras, le dijeron a estos que les está escribiendo Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Perdónenme, ¿es esto una exigencia o no es una exigencia? Pero no mía. Esta es de parte de Dios. Y por eso es que usted como hijo de Dios debe de comprender que para que esta carrera cristiana demanda exigencia, pero el que exige es Dios. Pero Dios lo único que exige es que nosotros le sigamos a Él apartados del pecado. Porque no podemos ir agarrados del pecado en esta vida, porque si no, no vamos a avanzar. Es como si el atleta quiere correr, pero se come una hamburguesa que no está Está fuera de forma física. Ese atleta da cuenta que soy yo y que quiero correr ahorita. No, hermano, ya mis rodillas no solo están malas y ya no se puede. Entonces nosotros para correr la carrera tenemos que prepararnos. Por eso Pablo decía, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla y ahora me espera la corona de justicia que mi rey, mi señor, mi juez justo tiene preparada para mí y para todos los que le buscan. ¿Cuántos le buscamos al Señor? Entonces, ¿sabe qué? Como el pecado es un estorbo, ¿qué hace usted cuando algo le estorba? Lo quita. Imagínese que usted carga su zapatito ahí y se le coló una piedra que le anda lastimando un nervio que usted no sabía que tenía. Y usted va caminando así, hermano, y yo le digo, hermano, dame un favor, vaya al Oxxo que está ahí caminando sobre este calorcito y usted lleva esa piedrita en el zapato. ¿Qué es lo que usted hace? Sinceramente, y está pasando mucha gente. Usted no le da vergüenza quitarse y que todo el mundo le mire los pies porque usted quiere caminar libre. Así es el pecado también. El pecado, si no nos separamos, si no nos despojamos, no podemos avanzar. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de algo. ¿Qué tanta relación tenemos con el mundo? Porque sí debemos de tener algún tipo de relación, pero lo que no debemos de tener es comunión. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba en lo secular, todos mis compañeros eran unos vulgares. Yo trabajaba con ingenieros agrónomos, hermano, y lo único bueno que ellos decían era para, por, él, cómo, cuándo y dónde. Y ya las demás palabras que componían ellos, unas vulgaridades tremendas. Y entonces yo no les podía, ellos me decían, ¿qué tal mi amigo? ¿Cómo estás? Y yo les decía bien, pero obviamente no eran mis amigos. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Dios y yo cada vez que les predicaba no me recibían, ¿verdad? Por eso es que yo debo de entender que yo puedo tener una relación y que tiene que ser con educación, con respeto, y usted tiene que ser buenas personas con ellos.
pero no una comunión. Porque una comunión viene de una palabra que se dice común. Común. Y por eso tenemos que tener de acuerdo, ¿verdad? Para no ser comunes. Porque si no, vamos a caer en lo mismo, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Y también no nomás con las personas, sino lo que vemos Sí. en la tele y en el celular. Esa es, Porque a lo mejor no tenemos una relación estrecha con la persona, pero estamos viendo programas que sí. Yo no iba a entrar a ese detalle, pero ya que la hermana lo sugiere. O sea, por ejemplo, mire, eso es cierto porque el celular, ahorita con los videitos cortos, ¿verdad? El TikTok es algo que no le pusieron el nombre así por así, es TikTok. Es el sonido de la aguja. Por eso es que son cortitos, porque lo que absorben es el tiempo de la persona. Y entonces ahí, hermano, empiezan a salir cosas graciosas, ¿verdad? Chistes, y después como que van subiendo de nivel. Y cuando alguien tiene un receptor de pornografía o de debilidad en sus ojos, poco a poco va incursionando hasta que dejó de ver lo que inicialmente miraba para ver lo que el diablo quiere que mire. Entonces por eso tenemos que tener cuidado hasta en eso, qué es lo que miramos, qué es lo que oímos y qué es lo que hablamos. Por eso aquí mi mamá me decía, Estuardito, cuando iba a la escuela, sé como los 3 monos sabios, ver, oír y callar. Pero yo miraba, oía y hablaba, ¿verdad? Y entonces siempre me metía en problemas porque siempre me andaba yo contra la corriente. Entonces yo le quiero decir algo esta mañana. La vida cristiana es muy linda, pero exige algo. Exige que dejemos atrás las cosas. Por eso Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante hasta alcanzar el supremo llamamiento. Porque el pecado es un estorbo. ¿Y sabe qué? Hoy Dios quiere que usted sea restaurado, pero que sea restaurado sin ningún estorbo. Y el pecado ya nos dimos cuenta que es un estorbo. Fíjese pues, algo bien tremendo que dice la hermana ahí. Ahora, aquí debemos de saber analizar los tiempos que habla la Escritura de esa manera. Porque voy a poner aquí solo para darme a entender. Pasado, ¿verdad? Vamos a ver aquí el presente y el futuro, por así decirlo, ¿verdad? Ok, pasado, presente y futuro. Entonces, haga de cuentas que yo estoy acá y cristiano, ¿verdad? Estoy ahí, estoy cristiano. Pero si yo, hermano, no estoy en Cristo, no estoy dentro de Cristo, las cosas viejas nunca van a pasar porque siempre van a estar conmigo. Pero si yo me meto en Cristo, entonces dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Y entonces aquí es cuando yo en el presente tengo que quitarme el estorbo. Hoy yo tengo que sacudirme el estorbo. Por eso Dios me puso en mi corazón, hoy no van a salir igual, me dijo el Señor a mí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted y yo nos quitemos esos estorbos, porque Él nos quiere dar cosas nuevas. Pero Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tiene relación con el pecado, hermano. Dios no tiene nada que ver con el pecado, porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. No se le halló pecado. Por eso es que dicen que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque era un Cordero sin mancha, era un Cordero sin defecto, era un Cordero perfecto. ¿Para qué? Para que por medio de ese Cordero sin mancha, sin defecto y perfecto, nos venga a corregir a nosotros, los imperfectos, los llenos de defectos y los llenos de manchas. Pero vino el Señor a alabarnos, a santificarnos y a justificarnos. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo en esta carrera? Quitarme eso, quitar el pecado. Si yo quito el pecado, yo voy a salir adelante. Mire, los pequeños cambios son importantes en la vida. La Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas.
Si usted agarra pequeños cambios en la vida, va a haber grandes resultados. Mire, yo hace un tiempo en la pandemia, antes de la pandemia, me puse a dietas porque en donde yo trabajaba habían nutriólogos, ¿verdad? Nutricionistas. Y entonces una compañera me hizo mi dieta, pero una dieta excelente, hermano, porque yo no compré cosas, de lo que yo comía regularmente, ella me hizo una dieta. Pero yo quería la dieta así, entonces una semana me pasó examinando ella, un mes me pasó examinando ella y después me dio la dieta. Entonces me dijo, ¿qué comiste hoy? Me comí una torta, me comí unos tacos, me comí panes con café. ¿Eso desayunaste? Sí. ¿Y cuánto? Tanto. ¿Y todo eso te cabe? Todo eso me cabe. A las 11 de la mañana ya andaba yo con mi galleta, hermano, y con mi refresco. Y yo lo iba anotando, comí una galleta y un refresco. Al mediodía, a la hora de la comida, parecía náufrago recién encontrado en una isla. En la tardecita, el tradicional café, pero un café sin pan es una ofensa, ¿verdad? Entonces tiene que llevar pan, ¿verdad? Nada, pero yo había perdido la medida y había agarrado el exceso. Y en la cena, no hombre, en la cena no digamos, en la cena comía demasiado. Entonces una semana me analizó ella y después me dio la dieta. Cuando me dio la dieta, empecé a administrar todo lo que comía de una mejor forma y, hermano, empecé a hacer pequeños cambios y obtuve grandes resultados. Por ejemplo, yo antes le echaba 3 cucharadas de azúcar al café, grandes, y no me gustaba menearlo porque no me gustaba dulce. Me gustaba dulcísimo el café. Y ella me dijo, vas a tomar café amargo. Yo le digo, uy, café amargo, esa es la bebida de la gran tribulación. No, me dijo, lo amargo también tiene su sabor, me dijo. Pero ¿sabes qué? Le echabas 3, ahora échale 2. Y empecé, hermano, con 2. Ya medio me pasaba. A la siguiente semana, 1. Y después, sin azúcar. Y hermano, eso, ¿sabe cómo lo empecé a ver yo? Cuando yo antes le abría más hoyitos al cincho, al cinturón, pero después ya iba recorriendo ya empecé a motivarme. Pero empecé a hacer pequeños cambios. Después vino la pandemia y todo se derrumbó. Dijera la canción, ¿verdad? Lo que pasa es que la glotonería es de aquellas personas que comen sin tener hambre, pero lo que pasa es que yo sí como porque tengo hambre. ¿Verdad? Pero pequeños cambios hacen grandes diferencias. Entonces, ¿sabe qué? Esta vida es de hacer cambios. Empiece a hacer pequeños cambios en su vida. Propóngase algo. Propóngase a no mentir. Propóngase a no decir mentiras y va a ver cómo le va a ir. Después, propóngase a no, ¿sabe qué? Propóngase a no reírse de los chistes vulgares que cuentan sus amigos. Sí, por supuesto, pero hay personas que todavía participan de ello. Pero propóngase a hacer esos pequeños cambios. Propóngase a decir siempre la verdad. O ¿sabe qué? Entre las parejas, propónganse a decirse una cosa bonita todas las mañanas, pero de corazón, ¿verdad? Qué hermosa amaneciste el día de hoy, pero que de verdad sea cierto, ¿verdad? Y entonces usted se va a dar cuenta cómo las pequeñas cosas van a ir cambiando y todo va a ser mejor. ¿Sabe qué? Voy a meter retroceso y me voy a salir de ahí mejor, ¿verdad? Miremos otro estorbo. Ya llevamos dos estorbos, ¿verdad? ¿Cuál era el primero? Poner la vista en lo humano, ¿verdad? Y lo segundo era el pecado. Ahora vamos a ver otro estorbo muy fuerte. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Entonces vuelvo a repetir el ejemplo que le he puesto algunas veces, ¿verdad? Haga de cuenta que aquí está la tierra. Y entonces la raíz, hermano, la raíz está aquí. Aquí está la raíz. Y las personas andamos pasando por acá. Por acá andamos, caminando. Y no la vemos. No la vemos, pero la raíz ahí está. Algunas personas dicen, se murió lo que estaba aquí sembrado. Y cuando cae la primera lluvia, empieza a brotar.
¿Por qué empezó a brotar? Porque había raíz abajo. Entonces, estas raíces, hermano, son peligrosas. Porque uno cree que ya no tiene el problema, pero hay que tener cuidado que no haya una raíz. Por eso es que hay que examinarnos a nosotros mismos. Pero esta raíz, dice aquí lo que estamos leyendo, es una raíz de amargura. Y entonces el problema es que cuando esta raíz brota, empieza a brotar y empieza a sacar la primera hojita, ¿verdad? Ahí está la hojita. Empieza a brotar y ahora ya no es solo una raíz, empezó como algo pequeño. El problema es que si eso se deja crecer, lo primero que va a causar, ¿qué es? Estorbo. Una persona amargada. Hay que sacarla de raíz. Una persona con amargura es un estorbo para ella misma y para los que viven con ella. Porque no hay cosa más terrible que uno estar amargado, hermano. Porque a veces uno ni uno mismo se aguanta. Uno se mira en un espejo y se quiere golpear a uno mismo. Ya está a ese nivel, ya está delicado todo, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos de entender que la amargura la debemos de escupir. Ahora, le voy a poner un ejemplo. Estaba nuestro Señor Jesucristo cargando su cruz y llegó al monte Gólgota. Y cuando llegó al monte Gólgota, le quisieron dar vino mezclado con hiel. Y entonces dice que él lo probó y cuando lo probó lo escupió y no lo quiso beber. Porque los soldados romanos se lo habían dado para quererlo amargar. Para que él lo anestesiara la amargura y entonces se pudiera morir pero amargado. Entonces él lo escupió. Pero cuando lo clavaron a la cruz, el Señor dijo, tengo sed. Y entonces dice que ahí le dieron vinagre, que es vino mezclado con agua. Y entonces él lo bebió y dijo, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces no murió amargado, a pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de todo lo que sufrió. Por eso es que el Señor cumplió su propósito y fue agradable ante el Padre, porque no hizo lo que hizo amargado, lo hizo feliz. Por eso dijo Pablo, que yo anhelo terminar mi carrera con gozo, feliz. Y por eso dice Pablo, yo aprendí el secreto de vivir contento, teniendo mucho y teniendo poco. Pero la felicidad es un secreto que usted y yo debemos de aprender. Pero hay un estorbo que se llama amargura que nos la quiere quitar. Ahora, esa amargura se puede dar por varias causas, pero podríamos hablar de experiencias que uno tuvo antes. Experiencias, tratos, ofensas. Cuando hablo de trato, me refiero a malos tratos. Cuando tal vez alguien sufrió malos tratos, tuvo experiencias muy dolorosas, lo ofendieron mucho, lo lastimaron mucho. Y entonces, hermano amado, eso es lo que podemos tratar. ¿Sí, hermano? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, porque también la amargura se hereda. ¿Por qué? Porque si un padre está amargado, va a maltratar al hijo, va a ofender al hijo. ¿Y qué va a sembrar en el corazón del hijo? Amargura. Y el hijo, cuando crezca y tenga sus propios hijos, ¿qué le va a sembrar a sus hijos? No los va a tratar bien, los va a maltratar, les va a sembrar amargura. Entonces, ahora miremos algo. Sí, es un modelo que hay que romper hoy. Y ahora hay que analizar. La amargura no se nota, hermano. La amargura es como el mal aliento. Que cuando alguien tiene mal aliento, el que lo siente le da pena decirle al otro, mire, o quiere una goma de mascar, ¿verdad? De esas de menta poderosas. Así es la amargura, es como el mal aliento. Uno no sabe que lo tiene, pero ofende a los demás. Y uno está bien y dice, no, a mí no, si yo hago esto, yo me cepillo los dientes, hago enjuague bucal. Sí, pero hay caries y de las caries salen esas cosas. También puede ser el mal aliento porque está enfermo. Sí.
Por ejemplo, comió algo que le hizo mal. Entonces, ¿qué comemos que nos hace mal? Pero no físicamente hablando, sino que espiritualmente hablando. Exactamente. ¿De qué hay en nuestro corazón? Si en nuestro corazón hay amargura, van a salir sapos, culebras y todas esas clases de bichos. Por eso es que nosotros debemos de examinarnos, hermano, qué raíz de amargura puedo yo tener o qué raíz de amargura yo heredé. ¿Por qué tengo el carácter que tengo? ¿Será que tengo el carácter que tanto odié de mi papá, pero ahora lo tengo yo? Y me convierto en amador y poseedor de lo que antes yo odiaba. Y como para que mis hijos no hereden lo que yo tengo, los trato mal a ellos, como para decir que ellos no lo tengan, pero estoy tratándolos mal y se los estoy ministrando. Hay que cortar. Por eso es que ese estorbo hay que quitárnoslo. Por eso dice la Biblia que el hacha de Dios está puesta a la raíz. Porque nosotros no debemos de tratar esta hojita. Porque si la arrancamos con la mano, va a decir, ya quité el problema, pastor. El problema sigue ahí. Sigue ahí. Ahora, ¿cómo se quita la amargura? La amargura de verdad se quita metiéndose con Dios y perdonando a aquel o aquella que nos lastimó de una manera terrible. O perdonándome a mí mismo por haber permitido tal y tal cosa en mi vida. Por eso es que nosotros debemos de escupir la amargura, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Ana, mire el problema que le pasó a Ana, pues. Estaba Ana, era una señorita muy simpática, muy agraciada, bonita, hermano, pero tenía un problema, era estéril. Y el esposo la llevaba al médico y el médico decía, ya no sé ni qué darle, porque lo único que le puedo decir es que no puede tener hijos, porque hasta ahí llega el conocimiento humano. Pero cuando esta mujer se dio cuenta que estaba amargada, dice la Biblia que llegó delante de Dios. Y el pastor de esa iglesia, que se llamaba Elí, que no andaba muy bien, le dijo, borracha. Por eso imagínense cómo la confundió con una borracha. ¿De qué manera debe haber estado ella orándole al Señor que le dijeron, borracha, echa tu vino en otro lado? Y ella le dijo, Señor mío, yo no estoy borracha, estoy amargada en mi alma y atribulada en mi espíritu. O sea que lo que provocaba la esterilidad era el problema que había en su espíritu y el problema de amargura que había en su alma. Por eso es que ya no podía recibir su bendición. Pero cuando ella fue a escupir, a sacar esa amargura delante de Dios, dice la Biblia que recibieron la bendición, bajaron a su casa y su esposo se llegó a ella y ella quedó embarazada. Y después de que quedó embarazada el profeta Samuel, tuvo 5 hijos más. O sea que estéril no era. Lo que tenía era una raíz de amargura. Tanto dice la Biblia que ella llegaba al templo y el esposo tenía otra mujer. En aquel tiempo sí se valía 2, ¿verdad? O 4. Pero ahora no, ahora solo una, ¿verdad? Y entonces dice que a la que tenía hijos le daba para ofrendar, pero como Ana no tenía hijos, le daba el doble. Y Ana nunca se disfrutó nada, porque como estaba amargada, no se disfrutaba lo que a ella le tocaba. Hasta que ella dijo, esto ya no puede seguir así. Por eso es que Dios nos dio libre albedrío, no solo para meternos en problemas, sino que nos dio libre albedrío para utilizarlo, para recapacitar y para corregir las cosas que estábamos haciendo mal, ahora hacerlas bien. Y decir, no, yo ya no, ya basta. Nada que me tome un espíritu, pastor, y cuando yo siento tengo la cerveza y me la va llevando hasta que me la mete dentro de mí. Y como el ataque es muy fuerte, no solo me mete una, me mete 10. No, eso es mentira. Porque el que conoce a Cristo, hermano, puede decirle al Señor, Señor, ayúdame en mi debilidad. Donde abunda el pecado en mí, Señor, que sobreabunde mi gracia. ¿Sabe qué hago yo cuando me cacho en un error, o en una falta, o en un pecado? Le digo yo, Señor, perdóname por este pecado, mira, abunda en mí. Pero tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que venga tu gracia sobreabundante y que elimine el pecado de mí. Y me ha funcionado. Se lo comparto, ¿verdad? Se lo comparto, porque nosotros necesitamos que toda raíz de amargura sea sacada. La raíz de amargura causa estorbos y causa contaminación. A un amargado nada le sale bien. Un amargado nada le sale bien. A una persona feliz, hermano, todo le sale bien.
Yo tenía un amigo, hermano, que era la felicidad andando, que todo le salía bien. No se estresaba para hacer las cosas. Las hacía tan natural y todo le salía bien. ¿No será que nos falta ser más felices a nosotros? Por eso el primer versículo que leímos, cuando buscamos al Señor, Él nos da paz y podemos ser restaurados sin estorbos. Entonces la amargura es un estorbo muy grande que impide que el pueblo de Dios pueda alcanzar la restauración, porque a una persona amargada es difícil atenderlo, hermano. Le digo yo como pastor, porque ¿cómo le dice uno lo que está mal? Tiene que decírselo uno como con 10 guardias de seguridad aquí enfrente, ¿verdad? Por si se deja venir encima con algo. Es que ¿sabe qué pasa? Que una persona amargada no acepta que lo está. Y no acepta sus errores. Yo tengo un hermano que mi hermano le puso Satanás. Santo Dios. Mira, él quería hacer lo que él quería, lo que él decía. Era terco y era amargado. Tremendo. Yo le aseguro que le daban un plato de, le voy a levantar el hambre de una vez, le daban un plato de birria a usted con unas sus 20 tortillas de harina, ¿verdad? Ay, qué rico, dijo la hermana Susanita ahorita, ¿verdad? Imagínense, yo sin saber lo que él decía eso, ¿verdad? Es que nos pueden poner lo que más nos gusta. Pero en una condición así, con nada queda bien uno con alguien, esa persona así, hermano. Entonces nosotros que tenemos que de verdad analizar si hay una raíz de amargura y si tenemos muchos estorbos en la vida. Hay que analizar si no tenemos una raíz de amargura. Si nosotros vamos en la vida y nos sale estorbo tras estorbo, tras estorbo, tras estorbo, es de detenernos y decir, a ver, pastor, mire, la verdad tengo muchos estorbos para esto, para esto, para esto. Yo no siento que estoy amargado, pero ¿no será que habrá una raíz por ahí? Y entonces ya empezamos nosotros, a ver, ¿cómo se hace en lo literal, cómo se hace para saber que hay una raíz de amargura? ¿Cómo se hace en lo literal? Escarbar, ¿verdad? Entonces vamos a escarbar, venga, lo voy a escarbar. A ver, cuénteme, ¿por qué hace esto? Muy bien. ¿Y desde cuánto tiempo lo hace? Desde tal fecha. Ok. Y entonces uno escarbando, se va a dar cuenta que no es una raíz pequeña, no, que es una gran raíz la que hay. ¿Y sabe qué tiene las raíces? Que se conectan entre otras, con otras especies. Usted va a un bosque y, hermano, abajo este árbol tiene sus raíces, están unidas con estos, están abrazados entre ellos, y, hermano, es una red que uno no puede ver. Por eso es que las raíces se tienen que cortar, por eso es que las cosas se cortan de raíz. Yo me recuerdo que cuando, ya con este ejemplo me despido, yo me recuerdo que cuando yo acepté a Cristo, me reconcilié con Cristo, me dijo mi tío que es pastor, el pastor Nelson, que vino aquí con nosotros, me dijo, si te vas a meter al cristianismo, tiene que ser o todo o nada. Y entonces ese día yo tenía una invitación de un chupivio, ¿verdad? Allá era un convivio, ¿verdad? Pero allá sí se le decía, ¿verdad? Y entonces resulta que yo era el agasajado y me habían preparado una gran fiesta, hermana, con música, cervezas y todo eso, pero yo ya había aceptado a Cristo y tenía una gran vergüenza de decirles que no quería ir. Me daba pena decirles que no quería ir, me daba pena quedar mal con ellos. Y yo dije, yo voy a ir, yo me le voy a escapar a la Viquita, dije, yo voy a ir, voy a escapar como en los tiempos de antes, cuando me andaba buscando de discoteca en discoteca. Mejor ni recordamos eso, ¿verdad? Gracias a Dios ya no. Bueno, ¿y sabe qué? Yo estaba así cuando me dijo, tienes que cortar de raíz porque si no eso nunca te va a dejar avanzar. Cuando yo corté con ellos, me dolió mi corazón que hasta lloré, pero gracias a Dios pude seguir mi camino adelante. ¿Por qué no se pone de pie y cortamos con todo estorbo hoy? Cortemos con toda amargura, cortemos con toda cosa humana. Mire, ya no miremos el evangelio con cosa humana, hermano. Ya no mire estas reuniones, estos cultos. Ya no lo mire humanamente.
Porque si usted lo mira humanamente, tarde o temprano se le van a acabar las fuerzas humanas y ya no va a querer saber nada de usted. Esto se mira con ojos del Espíritu. Esto se vive en el Espíritu. Por eso es que hoy tenemos que decirle: Señor, quita todo estorbo, porque esos estorbos solo Dios los puede quitar. Porque esos estorbos no los quita un psicólogo, no los quita un humano, solo los quita el poder de Dios. Con conocimiento de lo que estamos hablando, hoy que usted ya tiene ese conocimiento, hoy dígale al Señor: Señor, quita de mí esos estorbos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, a tu pueblo, Padre bendito. Te pido, Señor, que tú hagas la obra que solo tú puedes hacer, Señor. Padre, desarraiga de nosotros todo estorbo que se ha querido levantar, Señor, para impedirnos caminar en pos tuya, para obstaculizar nuestra vida, Señor. Quita todo inconveniente en nuestra vida, Señor, por favor. Quita toda dificultad en nuestra vida, Señor. Eso lo podemos entender porque se deriva de un estorbo, Padre. Ayúdanos a ya no ver las cosas espirituales con ojos carnales, Señor. Por eso es que ahora entendemos por tu palabra de que tú dejaste ciego al apóstol Pablo. Le quitaste la visión humana que él tenía y luego le recobraste la visión porque le diste la visión espiritual que tú querías darle. Señor, arranca de nosotros la manera de ver las cosas. Arranca de nosotros la manera humana, la manera carnal, terrenal de ver las cosas. Y por favor, danos los ojos del Espíritu. Abre los ojos de nuestro entendimiento, por favor, Padre. Abre los ojos que tú nos diste por dentro para ver nuestra condición. Abre los ojos que nos diste por delante para ver el camino que tú quieres que caminemos. Abre nuestros ojos de atrás para que podamos ver y agradecer de dónde nos has sacado y que ya no volvamos atrás, Señor. Abre los ojos que has puesto alrededor nuestro para que podamos darnos cuenta que hay a nuestro alrededor que a ti no te agrada, que todavía tenemos en nuestro hogar que a ti no te agrada, qué relaciones tenemos que todavía no te agradan, Señor, qué actitudes podemos tener que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos, abres hoy nuestros ojos para que podamos ver y nosotros viendo con tu ayuda podamos eliminar todas las cosas que no te agradan, Señor. Que haya una transformación en nuestro mirar, que haya una transformación en nuestro ver, Señor, por favor. Padre, quita todo pecado que hay en nosotros. Deslíganos de todo pecado. Corta toda conexión con el pecado, Señor. Padre, por favor, ayúdanos en la debilidad, Señor. Si alguien de tus hijos, Padre, siente que no tiene la fuerza de cortar con el pecado, porque desafortunadamente el pecado gusta y el pecado satisface, Señor, y no hay fuerza humana para poder cortar con él. Pero sí está la fuerza de tu Espíritu, está la fuerza de tu santidad, está la fuerza de tu poder. Padre, corta toda ligadura con el pecado, corta toda atadura con el pecado. Padre, quita de nuestra alma toda ligadura, Señor, con la que nos pudimos haber unido al pecado, Señor. Padre, quita la costumbre que nuestro cuerpo tiene de pecar, Señor, por favor.
Quita esas costumbres en nuestras manos de agarrar lo que no es nuestro, de tomar lo que no es nuestro, de hacer nuestra voluntad. Quita esas costumbres en nuestros pies de correr al mal, de correr al pecado. Quita la costumbre de hablar mal, de mirar mal de nuestros ojos. Oh Señor, quítanos en todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, toda costumbre del pecado, Señor. Libértanos, Padre, porque la paga del pecado es muerte, pero tú eres dádiva y vida eterna, Señor. Padre, desarraiga de nosotros toda raíz de amargura, Señor. Si alguien aquí, Señor, está pasando por dificultades, está pasando por muchos estorbos, si aquí hay pueblo tuyo que aún no ha podido perdonar un maltrato, si aquí hay pueblo tuyo que no ha podido perdonarse de alguna experiencia mal vivida, si aquí hay dentro de tu pueblo gente que ha sido ofendida, lastimada, o también los que están al alcance de mi voz, que también son ovejas de esta congregación, Señor, te pido, Señor, que desentierres el hacha, Señor, y que cortes de raíz con toda amargura que nos ministraron nuestros padres, toda amargura, Señor, que ministra nuestro carácter, Señor. Yo la rompo en el nombre de Jesús. Libéranos de la ira, libéranos del enojo, Señor. Ya no queremos ser violentos, Padre. Libéranos de nuestras reacciones para no lastimar a los que amamos, para no lastimar a los que nos rodean, Señor. Señor, libera la violencia de nuestra boca. Libera nuestra boca de esa violencia. Libera nuestras manos de la violencia. Libera nuestro corazón de la violencia, Señor. Haz un milagro hoy en nosotros. Quita esos estorbos. Quítalos, porque queremos ser restaurados sin ningún estorbo. No queremos que ningún estorbo impida nuestra restauración. Hoy yo me paro en la brecha de esta congregación y te digo algo. Hoy el Señor está quitando todo impedimento en tu mente, en tu corazón. Ya no te pongas límites para buscar a Dios. Ya no te pongas límites para entregarte a Dios. Hoy el que empezó la buena obra se llama Jesús y Él la va a terminar. Y hoy está quitando estos estorbos de tu vida, porque Él quiere que seas restaurado. Escupe la amargura de ti. Escúpela. Sácala de en medio de ti. Eso no es tuyo. A veces, cuando uno está ministrando esta situación, se empieza a juntar saliva en la boca. Si eres tú el caso, agarra una servilleta y sin vergüenza, sácala y tírala a la basura. Porque son actos de fe, porque son actos espirituales. Pero espiritualmente sé libre, sé libre. Yo desato tu vida de donde se quedó atada. Aquí hay gente que está atada desde la niñez. Aquí hay gente que tiene miedos como los de un niño. Aquí hay gente que tiene traumas en su niñez y adolescencia, en 3 edades, y por eso no han podido avanzar. Por eso siempre recuerdan el pasado. Por eso siempre recuerdan el ayer. Sé desatado hoy en el nombre de Jesús. El enemigo te ha mentido muchas veces en tu mente y en tu corazón. En situaciones buenas que te han pasado, el enemigo siempre te ha mentido para echarte a perder la bendición. Pero hoy sé libre en el nombre de Jesús. Que sea desarraigado el miedo, el estorbo de tu corazón hoy. Que sea desarraigada la duda. Sé libre de una vez por todas hoy. Sé libre porque Dios te ha hecho libre. Olvida ya el pasado. Olvida ya, porque gracias a Dios ya pasó y ahora es un nuevo tiempo.
es una nueva vida. Ya no te preocupes más por reconstruir tu vida destruida. Dios te va a dar una nueva. Dios te está dando una nueva. Lo que se destruyó ya déjalo. Ya se destruyó. Pero hoy Dios nos quiere dar algo nuevo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y déjate ministrar por esta preciosa adoración. Excelente. Señor Jesús, Que este coro sea la oración que ya selle no quiero esta administración. ser igual. Dile al Señor que ya no quiere ser igual. Díselo. Renuévame. Dile que te renueve Señor, la mente, Jesús, el corazón, los ojos, la boca, tus manos. pon en mí todo tu tu cuerpo. corazón. Que te renueve tu corazón por uno nuevo. Díselo al Señor. Porque todo lo que hay Sí, Señor. dentro de mí Sé libre. Hoy no te vas a ir igual. Sé libre. necesita ser cambiado, Señor. Suelta la amargura. Porque Suéltala. todo lo que hay dentro de mí, Suelta a esa persona que te hizo daño. Suéltalo hoy. necesita más de ti. Recibe la renovación. Llévame, Que venga la renovación a tu mente, Señor, a tu alma, a tu Jesús. corazón, a tu matrimonio, a tu vida. Ya no quiero ser Hoy bendigo los igual. matrimonios de esta congregación. Bendigo los hogares. Yo declaro que serán renovados. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Serán bendecidos. Y los que aún no se han casado, yo declaro que ese tiempo hoy se desata. Hoy se desata. Y tú que tu matrimonio se pudo haber destruido, hoy Dios te levanta para que seas renovado y puedas experimentar un nuevo tiempo, un nuevo hogar, un nuevo matrimonio de parte de Dios. Sí, Señor. Que sea bendecida tu casa, tus hijos, tu trabajo, tu familia. Eres bendito. Eres bendito. Eres bendito. Eres bendito. Eres bendito, hermano. Eres bendita, hermana. Mentira del diablo que eres maldición. Mentira del diablo que tú no puedes. Mentira. Tú eres bendición. Tú eres bendición. Tú eres bendición. Eres bendición en el nombre de Jesús. Dios te ha puesto bendición en tus manos. Bendice. Bendice tu casa. Bendice a los tuyos. Y que el poder de Dios obre poderosamente en tu vida hoy en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendita sea tu salida. Bendita sea tu entrada. Bendito seas en el campo. Bendito seas en la ciudad. Bendito en tu trabajo. Bendito en tu casa. Bendito en la iglesia. Bendito, 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 bendito seas en el nombre de Jesús. Anulamos toda maldición. Bendito, bendito. Aleluya. Que sea renovada tu salud. Pídele por tu salud. Renueva mi salud, Señor. Renueva mi salud. Eliminamos en el nombre de Cristo toda enfermedad de tu vida. Si alguna enfermedad se está formando dentro de ti,
desaparece hoy en el nombre de Jesús. Necesitas Toda enfermedad en la sangre desaparece en el nombre de Jesús. Señor, Toda enfermedad en tu cuerpo, porque todo en donde esté alojada, hoy yo doy una orden, de mí, porque tengo autoridad de parte de Dios delegada, y le digo a esa enfermedad que se marchite, que se seque y que ya no dé más fruto en el nombre de Jesús. Buenas tardes, hermanos. Qué bonita palabra de Dios la recibimos hoy. Estamos aquí para ser felices, vivir tranquilos. Y pues que Dios nos bendiga a todos. Que Dios bendiga a todos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por estar aquí este día. Cuídanos y protégenos. Y gracias por los trabajos que tenemos, Padre. Y sacarnos adelante cada día más. Cuida a nuestras familias, a nuestros hijos. Y cuida a nosotros también, Padre. Te lo agradezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Él les ofrenda, Padre. La presencia del Señor es tan hermosa que quebranta nuestro corazón. Amén. Quedamos despedidos, mis hermanos, recordándole que hoy tenemos servicio a las 7 y hemos terminado. Despídase de su hermano, dele un abrazo y bendígalo, y que el Señor lo lleve con paz y con bendición.